Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificación. Fuertes declaraciones del cura o del padre Chopin. Miren, aquí van a ver ustedes. Antes que todo quiero que veamos esto. El FMLN está reducido a su mínima expresión con la nula incidencia política. Analistas señalan que el partido de izquierda es irrelevante, pues no representa a gran parte de la población, sino a un reducido grupo de dirigentes y otras personas que todavía tienen esperanza. Después de las elecciones generales que se celebraron en febrero de marzo del presente año, el mapa político partidario reeligió al FMLN, instituto con únicamente 2 diputados en el Parlamento Centroamericano Parlacen, lo que para algunos analistas se traduce en una incidencia política nula y el preludio de su desaparición. David Hernández, máster en ciencias políticas, considera que la situación del actual FMLN es difícil, ya que ha quedado reducido a su mínima expresión, sin diputados, sin alcaldes, únicamente con 2 diputados al Parlacen, que en realidad no tienen ningún rol e importancia. Muy parecida a la opinión del abogado, notario y experto en temas electorales Juan Gilberto Contreras, quien señala que si los resultados han sido malos para algunos partidos, quiere decir que la representación que hacen de la población ha tenido una caída considerable. En el caso del FMLN, dijo, creo que ya no representa los intereses del pueblo, sino que los de un reducido grupo de dirigencia. Ambos analistas coinciden en que originó los desastrosos resultados para el FMLN es que mientras estuvo en el clima político, es decir, cuando era uno de los favoritos de la población y dirigió el país desde la presidencia, fue, en palabras de Hernández, incoherente con su discurso y no cumplió con las promesas que le hizo al pueblo, sino que se dedicó a robar a mano llena, además de pactar con pandillas. Vaya babosada. Bueno, ya vamos a ir hablándole de lo que piensan del FMLN. Ahora bien, el siguiente video, los créditos son para el canal de TVX con su conductor Julio Villagrán, ¿verdad? En sus plataformas digitales Twitter, TikTok, a YouTube, en Facebook, donde el padre o el cura Chopin dio unas declaraciones candentes o calientes correspondientes a la fe o correspondiente a que la fe no representa la democracia en un país. Veamos, por favor. Chopin, digamos, que diga el arzobispo o los obispos que fueron, mire, es que una cosa es la parte religiosa y otra cosa es la parte civil. Yo la parte civil casi que no entiendo. Aunque el arzobispo dijo en su momento, en meses anteriores, había dicho, si esa es la decisión del pueblo, que él se reelija, bueno, vamos a respetar la decisión del pueblo. Aunque esa sea la ley de la sociedad, la ley del país, pero yo no tengo nada que ver con esa ley. Así deben pensar los pastores, decir, esas leyes no tienen nada que ver con la iglesia. Mi trabajo es más bien apostólico, ¿verdad? Mi trabajo es más bien con la feligresía. No tengo que meterme al tema, hay que vean ellos, porque casi que dice eso, hay que vean, ese asunto no me corresponde a mí. ¿Es así, padre Chopin? Se puede, digamos, simplificado, sí se puede decir, pero ya al analizarlo, quiere mucho cuidado, porque también el pueblo, cuando Pilato les preguntó a quién quieren que le suelte, a Jesús el Nazareno o a Jesús Barrabás, ya le he explicado yo que los dos se llamaban Jesús, a veces la gente no sabe eso. ¿A quién quieren que le suelte?
¿Y a quién pidió el pueblo? A Barrabás. Entonces hay que tener cuidado porque la fe no es democrática, están muy equivocados. Es decir, no porque aquí el 99% decimos que se ha aparecido la Virgen aquí, es cierto. Eso tiene que ser sometido a un proceso de análisis. La fe no es democrática, es un asunto de convicciones personales y que acumunadas en un conglomerado generan una comunidad con un carisma específico en este sentido. Ahora bien, sí he escuchado muchas personas y por respeto a ellas quiero decir que Romero decía que el pueblo el pastor tiene que estar donde está el sufrimiento, no donde está la opinión mayoritaria del pueblo, no, donde está el sufrimiento. Entonces no hay ningún conflicto a mi modo de ver, es decir, un obispo puede mantener, o un pastor, digamos en general para no ser muy específico, puede mantener sus afectos políticos, es decir, un pastor puede ser afecto al oficialismo, pero es que eso no lo inhibe, no lo excusa de mirar el sufrimiento que está provocando el oficialismo. Es decir, yo no veo ningún conflicto en que un obispo sea afín a nuevas ideas y al mismo tiempo se dé cuenta que llevamos más de 307 muertos, asesinados sin ninguna explicación en las cárceles. Entonces, yo como pastor puedo tener las dos situaciones. Ahora bien, puede haber un conflicto, ciertamente, ¿verdad? Bueno, ahí podemos ver, pueblo salvadoreño, que el padre o el cura Chopin dice que la fe no es la democracia y que el pueblo no tiene la razón. Yo no sé por qué los religiosos o curas ponen como ejemplo a Barrabás y a Jesús. Ese es muy aparte. Estamos hablando del Salvador del mundo, Jesús, el Hijo de Dios, muy aparte, y que supuestamente también Barrabás se llamaba Jesús. Supuestamente los dos llamaban Jesús. Pero les gusta siempre comparar las peras con las manzanas para querer deslegitimar el proceso democrático y el apoyo popular que tiene el presidente Nayib Bukele por parte del pueblo salvadoreño. Entonces, ¿por qué el pueblo salvadoreño eligió 2 veces al FMLN? Porque tuvo fe y ellos dijeron, vamos a poner nuestra fe en estos, ya que estos vienen de las montañas, vienen de guerrear, vienen de luchar por los derechos laborales, los derechos humanos, y el pueblo confió. ¿Por qué la gente vota por un determinado presidente? Porque confía y pone la fe en ellos. Entonces quiere decir que el pueblo se equivocó en todos los periodos anteriores cuando eligió a los 4 gobiernos de Arena y 2 del FMLN. ¿Por qué será que los religiosos siempre quieren llevarnos o querer engañar a la población que el pueblo no toda la vida tiene la verdad? Simplemente porque no pueden aceptar o digerir de que el pueblo ha despertado y que el pueblo va a defender lo construido, como lo dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Pero bueno, sigamos escuchando las declaraciones del cura Chopin, que la verdad que por rato en cachimba está oyendo, pero ni modo. Una especie de esquizofrenia en la misma persona. Pero en este caso, decir, mire, nosotros estamos con el oficialismo porque estamos con el pueblo, pues eso hay que analizarlo, ¿verdad? Es decir, a Esteban, el otro ejemplo, lo asesinó pues el pueblo. Ahí estaba Saulo. Y todo el pueblo agarró piedras y lo mató. Así fue el primer asesinato del primer cristiano mártir que nosotros conocemos. Por tanto, esto nos conecta con la otra pregunta, que era el discurso sobre Dios. Alguien preguntó, ¿verdad? Sí. Mire, Dios apareció mucho. 20 veces en el discurso. Eso dicen, 20, 22, no sé. Yo no las conté, ¿verdad? No tenía pues el humor, ¿verdad?, para estar contando eso. Pero ciertamente se dio el fenómeno. Entonces, mire, pero eso es bien común, ¿verdad? En las personas que no logran gobernar un país a partir de la ley,
tienen que recurrir a elementos supranaturales, es decir, la ley es algo que está en la mentalidad de las sociedades humanas, por tanto se explica humanamente. Pero Dios tiene más dificultades para explicarse humanamente, es decir, si yo no puedo resolver los problemas de una sociedad apegándome a la ley, debo recurrir al sobrenatural. Por consiguiente, yo debo aceptar que mi gobierno no es moderno, es premoderno, porque todos los gobiernos premodernos rechazan la ley y se van por otro subterfugio, ¿verdad? Por otro tipo de argumento. Y Dios es uno de los argumentos más recurrentes en estos casos, en las sociedades premodernas. Bueno, sí funciona, ¿verdad? Porque en un país donde las personas tienen creencias al 90% cristianas, entre católicas y evangélicos, yo casi que estoy obligado a utilizar la categoría. Y estratégicamente, pues, queda evidenciado, es decir, los asesores, pues, de la persona, ¿verdad?, del autócrata, están sumamente conscientes y le dicen, mira, pero no puedes poner solo a la parte católica, sino que pone también a la parte evangélica, porque ahí se van a ver representadas las dos tendencias mayoritarias en El Salvador. Ahí se ve la estrategia. Yo no puedo discutir, ¿verdad?, de que el uso de la categoría Dios sea simplemente una estrategia política. No lo puedo saber porque no puedo entrar en el interior de la persona, incluso del autócrata. Pero sí lo puedo analizar desde el punto de vista fenoménico, es decir, cuando pongo dos tipos de pastores, entonces esto ya es estratégico, quiere responder a dos tipos de mentalidad que normalmente están enfrentadas en la sociedad. Entonces ustedes los pastores tienen que, en su criterio personal, tomar decisión. Por ejemplo, usted puso el ejemplo. Sí. Yo apoyo porque aquí está el 99% de la gente y aquí el 1%, aunque sufra, pero yo, estos no, porque estos son los que valen. Ese es un criterio que se puede tomar. Y otro criterio es estar acompañando a la gente que sufre. El cardenal Gregorio... Vaya, señores. O sea, el mismo guión. Bessie Ríos le contó cuántas veces el presidente Bukele dijo o mencionó a Dios. De ahí la otra señora atea, la Evelyn Martínez también. ¿Por qué será que la oposición está en descontento que el presidente Nayib Bukele sobre todas las cosas ponga a Dios en primer lugar? Ya que los izquierdistas que estuvieron gobernando en el pasado son ateos en su mayoría. Y mencionan a Dios simplemente porque son hipócritas, lo dicen de diente a labio, pero no lo sienten, ni lo conocen, ni quieren dejarse llevar por Dios. Ahora resulta que es un gran delito o es un gran pecado que el presidente Bukele mencione a Dios en todas sus exponencias, en todas sus, cuando él toma la palabra en cadena nacional o en conferencia de prensa, incluso en el Twitter. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele sabe que sin Dios no somos nada, que la sabiduría viene de arriba y bienaventurado el hombre que pone sobre todas las cosas en primer lugar a Dios. Dios se aleja de los soberbios, de los prepotentes, mas se acerca a aquellos que buscan sabiduría, aquellos humildes de corazón, aquellos que invocan su nombre para pedir una respuesta o para pedir un consejo. Ahora podemos entender por qué nuestro país caminaba como el cangrejo hacia atrás, porque nuestros líderes en el pasado eran comunistas, ateos, que en vez de invocar a Dios invocaban al chamuco, y no sus amigos que tenían, pues los pandilleros no le rezaban a la Santa Muerte. Entonces la diferencia. Pero bueno, hay otra parte que me llamó la atención. Miren lo que habla acá y tiene como que el contexto tiene que ver un poco con lo que va a decir este señor. Cuando dice este señor que el pueblo salvadoreño humilde y trabajador llega un tiempo que se aburre y se levanta contra los gobiernos. Veamos. En estos días, entre el deseo y la realidad hay una distancia muy fuerte. Pues yo deseo que gane la selecta, por supuesto, yo soy salvadoreño, yo me siento orgulloso cuando juega, pero cuando la veo jugar yo tengo que ser racional,
y volver a Yacuría y digo, no hombre, estas personas no tienen la preparación técnica y si la tienen gente corrupta que los administra. Y si tienen gente corrupta que los administra, aquí no hay escuelas para los niños, para fútbol, etc. Es lo mismo, es la metáfora, es idéntico para El Salvador. Mientras no se desarrolla la cultura desde la primera infancia, y no desde que están nacidos, no, así como los japoneses, una teoría Z, cuando la mamá está embarazada, ahí empiezan ellos, hasta que logramos tener esos niveles. Yo sé que esto es muy difícil y es más fácil decir, no, mira, conformémonos con esto. Pero ya esto es una mentalidad conformista, adecuada a la imposición que nos hace, ¿verdad?, el que tiene el poder, la mentalidad hegemónica. Pero no, toda la población salvadoreña no piensa así. Y los pobres lo que tienen es mucha paciencia, hay que decirlo. Porque ya se ha verificado en la historia de que les han hablado así, como les están hablando. Solo que hoy hay mucha más tecnología, entonces el efecto es más efectivo. Pero históricamente ya han habido personas que les han hablado hacia los pobres y los pobres se han levantado, pues, en el 32, en el 44, los mismos militares, en la guerra. Y yo, ¿por qué voy a pensar que los pobres no van a reaccionar así? Es decir, ellos aguantan, ¿verdad? Los puedes expulsar, los corretear, les quitas sus mercaderías, etcétera. Te van a aguantar porque tienen un afecto todavía. Pero cuando se pierde, entonces viene la violencia y eso no está bien. Viene la violencia y después viene otro dictador, viene otro vivo, ¿verdad?, que quiere convencerte de ello. No, eso tenemos que terminar esos ciclos nosotros y empezar a formar un país serio, verdaderamente serio. Padre, gracias por estar con nosotros. Ahí, en pocas palabras, está dando a entender que en un futuro el pueblo se va a cansar y que se va a levantar contra el presidente Nayib Bukele. Realmente no entiendo a estos religiosos. Bueno, él es un catedrático, creo, según lo que entendí. Él da clases en una universidad, es máster en no sé qué, y catedrático no sé qué, y no sé de qué más da clase. Pero imagínense el pensamiento de este señor cura. En todas las intervenciones el Señor no habla de Dios. Entonces, ¿qué clase de cura es? Cuando Dios mandó a los apóstoles, no les dijo vayan a hablar de política o vayan a hablar de otras cosas. Vayan y anuncien el evangelio. Y por lo cual perdieron la vida por anunciar el evangelio. Pero donde es este cura y Mario Durán, es lo menos que hacen los maestros, hablar del evangelio de Dios, o hablar de la salvación, o hablar del amor, o hablar de los prodigios y milagros que vienen de parte de Dios. Nunca los he escuchado, nunca he visto que le han dado una palabra de aliento a aquel que está postrado en unas camas, aquel que está esperando un milagro, aquel que ha sido condenado inocentemente. Nunca he escuchado una palabra, pues, de ánimo, de decirles que confíen en Dios, que ya va a pasar esto. Simplemente llegan a los programas a destilar su veneno, a hablar hipócritamente. Dígame usted, estos religiosos que tanto han criticado porque el presidente mencionó muchas veces a Dios, ¿con qué cara o con qué hipocresía se van a inclinar a pedirle a Dios sabiduría o a orarle a Dios cuando se enojan porque el líder de un país glorifica y pone en alto el nombre de Dios? Pero bueno, para que vean, ¿saben por qué les digo que tiene que ver con este video? Miren lo que decía este señor, que es de la misma ala izquierdista. Este señor que dijo que los salvadoreños algún día se van a cansar y se van a levantar. Es como una insinuación forrada. Una insinuación forrada. Miren lo que decía este señor también. En este momento en el país, Sebastián, el pueblo no encuentra por dónde hay mucha incertidumbre de lo que pueda seguir pasando. No, es que las causas del conflicto siguen vigentes. Las causas del conflicto. Lo único que hoy la están escondiendo con Surf City, con Bitcoin, con toda esa verborrea que nos están haciendo creer. Han anestesiado a este pueblo. Están medio apendejados.
Yo no sé qué pastillas hay que comprar, como dice Joaquín Sabina. Nayib Bukele llegó al Mozote, dijo algo allá, prometió algo allá. ¿Qué ha pasado de eso? No, está haciendo muchas cosas en el Mozote, poniendo lucitas y haciendo una plaza comercial y haciendo un puesto de policía. Y pues sí, pero eso no es lo que nosotros queremos. ¿Qué quieren ustedes? Nosotros queremos, en primer lugar, la posibilidad de desarrollarnos como lo que somos. Se ha iniciado un nuevo periodo de Nayib Bukele como presidente del país. Un periodo que nos ha llevado, un proceso que nos ha llevado horas aquí hablando sobre eso. Algunos creen que se está construyendo una dictadura. ¿Qué es tu opinión de esto, Sebastián? Mire, cuando yo le digo al presidente que no torella a este pueblo, es porque, si hacemos memoria, ¿verdad? Anastasio Aquino, para irme un poquito atrasito, va. Luego, en 1932, hacen renunciar al dictador Martínez. Luego viene, en los años 80, los movimientos sociales organizados que dan paso a una guerra civil. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te va diciendo la historia, pues? ¿Qué te va diciendo la historia? Imagínate, en los años 80 fuimos capaces de crear otro ejército que el Ejército Nacional no es capaz de derrotar y que tuvo que haber una negociación, porque era mentira. Ya el ejército salvadoreño estaba agotado, nosotros los guerrilleros ya no queríamos más y da paso a una negociación, ¿me entiendes? Este pueblo en su momento dará su respuesta. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No tengo idea, no puedo decirte cuál va a ser la ¿Por qué le dices a Bukele que no traía al pueblo? Es decir, porque cuando recuerda una frase en 1972, la gente decía, con la Unión Nacional Opositora, con Duarte, aunque no me arte. Sabía la gente que Duarte no iba a hacer nada, pero que Duarte era el recurso para sacar a los militares del poder. Hoy, con Bukele, aunque me duele, va a llegar un momento en que la gente... Con Bukele, aunque me duele. ¿Verdad? Pero va a llegar un momento en que ese dolor se va a transformar en lucha. El pueblo pierde la esperanza en este momento en el país, Sebastián. Vaya, esa frase ignorante él se la ha inventado. Con Bukele, aunque me duele. Dice que no torea al pueblo y que el pueblo se va a levantar. Pueden ver ustedes la similitud de las palabras de él y de las palabras de Chopin, que dije que el pueblo cuando se canse se va a levantar. O sea, aquel directamente mandó el mensaje, este viejito que acabo de poner. El cura lo forró, la forró, piensa que somos majes que no las cachamos en el aire. Lo que no han entendido es que al pueblo no le van a dar paja, al pueblo no le van a dar casaca para que digan, sí, le vamos a hacer caso. No. Se han equivocado. Con el pueblo toparon. Ahora ya no es el mismo pueblo de antes que le daban paja, que le decían, mira, te van a robar la gallina, te van a robar hasta los chuchos, te van a quitar esto, la tiernita. No. Estos viejitos, mira, este viejito dice que quiere que los dejen formarse, no sé qué. Este viejito, en vez de estar descansando, si aquí los que van a gobernar, todo esto que se está preparando es para las futuras generaciones. Estos viejitos ya van de pasada. Quieren dejarle a las futuras generaciones un país conflictivo, un país en guerra, un país teñido de sangre como lo tenía el FMLN. Pero bueno, lo voy dejando. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Hoy hicimos un en vivo que se tituló Dios Santo aprobado en El Salvador. Así que búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Hablamos de ese tema, hubieron muchas llamadas, la gente llamó, la gente está encachimbada sobre lo que pasó en El Salvador, la aprobación. Así que búscanos en nuestro segundo canal, La Neta SB. Es de gratis y es de choto. Y recuerda, ¡salud, Lulu!